yo creo que Argentina hizo un proceso espectacular e increíble que está de verdad siendo como analizado, investigado y, y admirado en muchos lugares del mundo, pero que mucha gente no lo conoce. ¿Por qué? Porque no logramos procesar todo esto y difundirlo. No logramos. Y la difusión que se hizo quedó muy acotada a la gente del entorno, fue muy endogámico. Si yo tuviese que haber, si yo tuviese que, o sea, lo estoy diciendo mal porque el subjuntivo no es lo mío, pero sí, no puedes esperar a que te den permiso para acceder a todo eso. No, no hablo solo de los archivos judiciales y todo eso, sino digo, eh, nadie te va a dar permiso para acercarte a esta historia, nadie te va a decir, anda, que no está todo bien, mirá vos, o sea, nadie en este momento te va a decir, tenés que ser muy cara dura y acercarte a vos, al material que te interesa y buscarlo y equivocarte y chusmear y leer y googlear y millones de cosas, pero es difícil acceder. Es difícil acceder más si uno está esperando que le den permiso para hacerlo. Entonces también pienso que ahí hay todo un laburo de liberación de la palabra, de liberación de las imágenes, de liberación de los archivos que hay que seguir haciendo. Hay un trabajo de deconstrucción, de construcción de los prejuicios también sobre los juicios. Es como para mí lo interesante era que la gente se pueda apropiar de los juicios y que hagan lo que quieran con eso. O sea, sí, que hagan lo que quieran con eso porque nosotros hacíamos lo que queríamos con eso y lo llevamos hasta el planeta de los simios. Como, ¿por qué no? Porque no se puede romper un poco el molde también de esta justicia o de esta idea de justicia. Pero sí, en general igual trabajamos siempre con el tema de los prejuicios, con la pregunta de por qué la gente no va a los juicios, básicamente. Es lo que nos interesaba. Sí, porque también es una obra que al mismo tiempo tiene como esos objetivos así medio, bueno, enseñarle a alguien que anda medio distraído que todavía hay juicios. Porque nos ha pasado de que venga gente a ver la obra y gente bien informada, estoy hablando, no digo distraídos de verdad, sino gente que está bien informada, lee diario, está ¿no? políticamente activa incluso, vienen y te dicen, che, pero yo pensé que esto ya no se hace más, que ya un capítulo terminado de la historia, ¿no? Así que y aparte también hay gente que se olvida, ¿no? Cierto, ¿no? Cierto que Astiz estaba preso, ¿no? Como cosas así muy elementales, que bueno, no sé. Entonces tenía como esos objetivos también, ¿no? Como medio didácticos, ¿no? Y como decías vos, de mostrar el material para que cada uno haga lo que quiera, ¿no? También me da la sensación que lo que pasó, y es lo que está pasando, es que los juicios quedan son muy pocas las imágenes de los juicios que se ven por fuera de, bueno, ahora hay un poquito más porque hay cosas que son transmitidas en vivo y en directo por algunos canales, pero es re poco las imágenes, son re pocas las imágenes de los juicios que salen. Y es una contradicción porque es tanto lo que se filma y sin embargo es tan poco lo que se ve. Entonces yo siento cada vez que hacemos la obra, cada vez que la hicimos, sentía como una victoria de haber logrado mostrar como 20 minutos de juicio a la gente por fuera, o sea, sin hacerles sufrir, sin que se sientan mal, o sea, vieron 20 minutos de imágenes que son históricas, pero nadie las vio. La sentencia de ESMA. O sea, o la viste 2 minutos en la tele, viste el titular y nada más. Pero ver cómo está puesto, cómo es la sala, dónde está la gente, dónde se sienta, los fotógrafos que hacen, dónde están los acusados, dónde está. Entonces siente cada vez que es como un engaño. Le decimos, o sea,
lograr filtrar esas imágenes por fuera de los canales habituales que miran siempre las mismas personas que somos los que trabajamos de eso o los que tenemos algún interés o algún vínculo con eso. Pero es eso, es como filtrar un par de imágenes, un par de información que es tan accesible porque siempre trabajamos con lo que es público. O sea, en nuestro trabajo siempre agarramos lo que es público. Nunca, o sea, trabajamos sobre crónicas de juicio, sobre videos de sentencia, que es algo público, para que se vea justamente, mira, todo lo que hay público, toda esa información pública que la gente, que no le llega a la gente, que no es procesada, eso. Además es una obra que se actualiza justamente, como en ese sentido, es una obra que se adapta mucho a lo que sucede en el momento. Y nos divierte también, esa es la parte más divertida para mí, sí. Porque hace 6 años que arrancamos la obra y bueno, el hecho de que la podamos reescribir permanentemente, actualizar y todo eso, es un impulso para seguir haciéndola tantos años, me parece. Sí, seguro. Y también hay algo que tiene que se va adaptando al lugar donde la hacemos. Ah, sí. ¿No? Entonces siempre, porque de hecho, como la obra incluye la puesta en escena de una audiencia que sucedió, en concreto, de verdad, en el juicio ESMA, hay un momento de la obra que es un pedacito de esa audiencia, de alguna manera el lugar donde la estamos haciendo, que no es la Sala AMIA, que es donde se hacía en ese momento ese juicio, bueno, tenemos que dar cuenta de dónde, de alguna manera, la estamos haciendo. Entonces siempre contábamos un poco de la historia del lugar donde la hacemos, y como es un poco una comedia, siempre hacemos algún chiste, ¿no? Entonces es como una especie de obra de sitio también, ¿no? Se va adaptando a cada lugar. De hecho lo hicimos en la ESMA, en el 2019. En el casino oficial, en el sitio ESMA. No en la ESMA, digamos. En el casino de oficiales, ¿no? Y piel de gallina. Y al mismo tiempo muy buena porque la gente se reía, ¿no? Estábamos en el casino de oficiales, y que es un lugar bastante cargado, ¿no? Por toda esta historia, y había un montón de gente y bueno, se reían. Eso fue algo muy reparador, ¿no? Fue toda una especie de acto reparatorio, ¿no? Comedia, acto reparatorio, obra de sitio, no sé, fue algo bastante estremecedor, ¿no? Y movilizante. Y a mí lo que me parecía interesante ahí era aprovechar la teatralidad de los juicios. Y yo vengo más, o sea, estudié teatro, me fascina el teatro, me gusta mucho. Y para mí era algo como muy accesible de repente. Y me gustaba la idea de trabajar también con un amigo mío que se llama Juan Schnittmann, que es cineasta, también para aprovechar todo el tema del potencial cinematográfico de los juicios. Entonces nos pusimos a trabajar los tres para armar algo, una obra que pueda dialogar entre el mundo judicial, el mundo cinematográfico y el mundo teatral y literario y de crónica periodística, porque todo eso arranca a raíz de la crónica que Félix tuvo que escribir.